¿Alguien que tenga dudas de las clases anteriores o de la tarea o de algo? Yo tengo una duda de la tarea. Ajá, En el ejercicio 2, que es el de procesos, ajá, en la primera, o sea, en el primer departamento dice que salieron 60.000 ml de vacuna. ujú. ¿Ya? Ese salieron es que son todas las que pasan al otro departamento, o que de esas tengo que sacar como las dañadas. ¿Dónde está el punto de inspección? En el 55%. Entonces, ¿cómo van a haber salido? Si, o sea, esas deben ser buenas porque en el fondo, si tu punto de inspección está antes, tú ya retiraste las que estaban malas antes. Ya, perfecto. Y después hay otro como inciso que dice que al final del mes se dieron cuenta que eran el 20% de las unidades que debían salir originalmente las que estaban con daño. Ajá. Ahí tengo que, como el 20% de las que salieron, supongo, o sea, de las que debían salir, que son las que entran, o las que deben salir, son como las buenas que salen. No sé si me explico. No, de nuevo. ¿Tiene Estoy viendo. la tarea? Sí. Sí, como en la última parte, antes de que empiece como lo que te pide, te dice que al final de mes la empresa se dio cuenta que tenía el 20% De las unidades que debían salir originalmente de cada departamento. perfecto. Las que Ajá. deberían salir originalmente de cada departamento son las que entran, ¿o no? ¿O cuáles Claro, son las que ya? claro. O sea, esa es la interpretación que le doy yo. Ahora que entiendo la pregunta, que es algo que también me comentaron ayer y yo contesté un par de correos en eso y le pregunté también al profe Valenzuela para que los dos entendamos lo mismo y si no lo clarificamos para todas las secciones. Pero yo entiendo eso, que las que tú pusiste en producción son las que deberían salir, aunque después se dañen más y ese tipo de cosas. En el fondo, es como yo entiendo que el 20% de la unidad entran. Perfecto. Ujú. Muchas gracias. ¿No hay de qué? ¿Qué otras dudas? Profe, una pregunta nada que ver, pero Ajá. ¿va a haber control de ejercicio? Este es el control de ejercicio, ¿no? Ah, este es el control de ejercicio. Ah, Eso dijimos. Profe, disculpe. Ajá. ¿Hay problema si es que uno lo hace con gente de otras secciones o en solitario? ¿No? Pueden hacerlo Ah, con gente de otra sección. O sea, pueden ok. hacerlo con gente de esta sección o con gente de las otras secciones. Ah, súper. Gracias. ¿No hay de qué? profe, Profe, ¿pero se entrega en grupo o se entrega individual? Un grupo. Ah, ya. Que como dijo que era como control. Pero la nota, pues, pero igual lo entregan en equipo nomás. Florencia. profe, Ujú. Wait. ay, Una duda, en Ajá. las matrices que se hacen de unidad equivalente y de coeficientes, ¿se agrega el control? Porque en el enunciado nos dan como costos que se incurren en el control, pero no sé Entonces sí, si pues. agregarlos o no a la matriz. No, si hay costos de control, sí. Ya, gracias. Profe, otra duda. En la parte del departamento 2, dice que el proceso al 100% quedan como que se embalan y quedan listas para la venta. Pero después, cuando te dan los costos, no sale el costo de esa actividad, o sea, de ese proceso. No tiene costos, pues más fácil. Ok, gracias. profe, yo tengo una duda en el 3 Francisco. de la tarea, porque hay una actividad que nos dice que son infraestructura, que son 3 millones de pesos, creo, sí. ¿Ya? Y en ninguna parte se nos dice cómo se distribuye esa actividad, por llamarle así. Ujú. Entonces no sabemos con mi grupo cómo calcular la tasa de asignación para esos 3 millones.
Pues dice que es imposible de detectar. Ya, entonces, ¿qué hacemos con eso? No sé, pues eso le resolvería el trabajo, pues eso es lo que tienen que decir ustedes. No, pero ahí te dice, es imposible asociarlo con algo. Entonces Ya, no tienen relación causa-efecto, tendrán que escoger otra. Que lo hemos hecho, no sé, al menos 3 veces en el curso. Pero si les digo cómo les resuelvo el trabajo. ah, Pero como que ustedes van a decir, bueno, si no puedo hacerlo más preciso, haré otra cosa. ya. Eso. Pero fue una pregunta. Ujú. ¿La prueba la vamos a tener que responder sí o sí en Excel o va a ser como la otra vez que vamos a poder mandar fotos si es que mandamos antes una nota o algo así? O en Word, pero no creo que se pueda enviar fotos porque vamos a tener el mismo problema la otra vez. Si quieren en Word, si Ya, quieren en Excel, no en fotos. ya, perfecto. Y otra cosa, siempre como en todo, como en todas las materias, por lo menos siempre que me digan que me hablen de algo con IVA incluido, siempre voy a tener que trabajar sin el IVA, ¿no? Sí, porque el IVA no es o es un pasivo o es un activo de la empresa, pero no es un ingreso ni un gasto. Entonces siempre debo presentar los ingresos y gastos netos de IVA. Ya, perfecto. Gracias. ¿De qué? Sí. Ya, entonces. Lo que nosotros vamos a ver hoy día es el tema de costo, volumen, ups, volumen y utilidad. Esta idea esencial indica que para la empresa tiene ciertos costos fabricar o entregar ciertos servicios o fabricar productos. Hay un volumen mínimo que te permite alcanzar las utilidades. Por eso este modelo simplecito dice, mira, para partir, una pregunta que quiere responder cualquier empresa es cuánto es lo que debería vender para no tener problemas de utilidades. Entonces, cuánto es lo mínimo que tengo que vender para salir a raya, para no perder plata. ¿Sí? Entonces uno dice, mira, si yo pusiera la utilidad hacia el lado, podría decir los ingresos por venta, digamos, o ingresos por servicio, menos los costos, menos los gastos, te va a dar la utilidad operacional. ¿Sí? Nosotros podríamos decir, bueno, esto podríamos desagregarlo en los ingresos por venta y rearmar esto. Costos variables menos costos fijos y eso te va a dar la utilidad operacional. Entonces, acuérdense cuando nosotros veíamos los conceptos básicos del curso, nosotros planteamos que tu orientación de los costos había sido mayoritariamente en el margen bruto, en dónde se produjeron costos de explotación en el área productiva y gastos de administración y ventas en las áreas no productivas. Pero uno también podría tener en este caso que tú puedes orientarlo a los que varían con la cantidad vendida, costos y gastos variables, y los que no varían, perdón, con la cantidad vendida o producida, costos y gastos fijos. Entonces, en este caso aquí, nosotros podríamos decir, mira, los ingresos por venta van a ser la cantidad vendida por el precio de venta. Los costos variables van a ser los costos variables, voy a ocupar la cantidad vendida por los costos variables unitarios. ¿Por qué la cantidad vendida? Porque estamos pensando en el estado de resultados. Y después digo, los costos fijos no tienen nada que ver con el resto, entonces vamos a poner costos fijos totales. Y eso te va a dar la utilidad operacional del negocio. ¿Sí? Entonces, si nosotros quisiéramos alcanzar lo que vamos a conocer como el punto de equilibrio, entonces vamos a estar pensando en que la utilidad operacional debiese ser cero. Entonces vamos a decir, la cantidad de equilibrio por el precio de venta menos la cantidad de equilibrio por el costo variable unitario
menos los costos fijos totales debiesen ser igual a 0. ¿Se entiende? Entonces, eso produce una diferencia en el que estamos mirando una cantidad vendida que podría ser más alta o más baja que la cantidad de equilibrio, y eso produce utilidad o pérdida, algo que vamos a graficar después. ¿Sí? Entonces, en este sentido, nosotros podríamos reordenar esta ecuación y diríamos, los costos fijos totales debiesen ser igual a la cantidad de equilibrio multiplicado por, fíjense que si yo reordeno esto, tengo el precio de venta menos el costo variable unitario. Y esto de aquí, ¿cómo se llama? Por un punto premio. Margen. Margen unitario. ¿Utilidad? Margen, no, todavía nadie lo dice. Unitario. ¿Volumen? ¿No? Rentabilidad. ¿No? Es margen, pero nadie dijo qué margen. De Margen de contribución. utilidad. Matías, un punto. Margen sobre el costo. Margen de contribución. Dejó ¿Sí? En este caso, unitario, obviamente, porque tenemos el precio de venta y tenemos el costo variable unitario. Si nosotros tuviéramos los ingresos totales menos los costos y gastos variables totales, entonces eso te va a dar el margen de contribución total. Sí, también esto el libro lo definía como la contribución unitaria, también es llamado a eso. ¿Sí? Entonces nosotros decimos, mira, si yo reordeno esto en función de la cantidad de equilibrio, que eso es justamente la ecuación que nosotros queremos plantear, tenemos que los costos fijos totales partido por el margen de contribución unitario te van a dar la cantidad mínima de ventas que debe tener la empresa para no entrar en pérdidas, digamos. ¿Sí? Entonces tú decir, mira, la empresa tiene que vender 1.000, 2.000, 5.000 pesos y de ahí en más tiene utilidades. De ahí en menos pierde plata. ¿Se entiende? Entonces, en principio uno dice, gráficamente esto es algo así. Entonces, aquí tenemos dinero, acá tenemos cantidad. Decimos, mira, estos son los costos fijos totales. Estos son, voy a ir poniéndolo de distintos colores. Estos son tus ingresos por venta. Entonces, fíjense que la pendiente aquí va a ser el precio de venta. ¿Sí? Después vamos a tener que la empresa va a tener, no, mejor lo voy a dibujar así. Estos son tus costos variables totales. Entonces, de nuevo, la pendiente aquí es el costo variable unitario. ¿Sí? Y entre medio de eso, entonces lo que vamos a tener son los ingresos menos los costos. Entonces, eso va a ser tu margen de contribución. Margen de contribución. ¿Sí? Y obviamente este de acá es el margen de contribución unitario. ¿Sí? Entonces fíjense que justamente en el punto en que la empresa tiene costos fijos que son exactamente igual que el margen de contribución, entonces ¿cuánto les va a quedar la utilidad? En 1. Ya, la proporción sí, pero si digo margen de contribución, que en el fondo fíjense que este pedazo de acá es la utilidad. Lo voy a poner acá. 0. 0. Ya, entonces justamente ese es el punto de equilibrio. Es decir,
aquí. ¿Sí? Entonces uno dice, esta es la cantidad de equilibrio. O, por el contrario, uno dice, mira, si yo aumento esto hasta acá arriba, entonces si estos son tus ingresos, esto es lo que vamos a llamar los ingresos por ahí sí, ingresos por venta de equilibrio. ¿Se entiende? Es justamente que tú lo puedes ver en términos unitarios, digamos, tengo que vender 1000, 2000, 3000 unidades, o tengo que vender 200.000, 300.000, 800.000 pesos para no perder plata. ¿Se entiende? Entonces uno dice, mira, si en realidad tus ventas están por debajo de esto, o tu cantidad está por debajo de esto, entonces toda esta área de acá son pérdidas. ¿Sí? Entonces uno diría, voy a poner aquí, pérdida. ¿Sí? Por el contrario, si uno va hacia la parte superior, entonces tus números son azules y son ganancias. ¿Se entiende? Entonces tú podrías decir, mira, yo pago arriendo de 1.000.000 de pesos al mes. ¿Sí? Ah, tengo los costos fijos, aquí la parte de arriba de la ecuación. Vendo todas las unidades iguales. Nosotros lo vamos a pensar con un solo producto, aunque esta idea se puede ampliar a varios productos. Entonces, tengo que vendo todas las unidades iguales, digamos, a 2.000 pesos. Y me margino la mitad, es decir, el costo se lleva a los otros 1.000. Entonces te queda 1.000 pesos por unidad. Tengo que cubrir costos de 1.000.000 de pesos, entonces debo vender 1.000 unidades. Si vendo más que 1.000 unidades, entonces gano plata. Si vendo menos que 1.000 unidades, pierdo plata. ¿Se entiende? Esa es la lógica. Entonces, la empresa, mientras menos costos fijos tenga, menos va a tener de punto de equilibrio. O por el contrario, mientras más chico sea el margen de contribución unitario, más alto va a ser el costo, o perdón, el punto de equilibrio. ¿Sí? Entonces, el punto de equilibrio es fundamentalmente la vara que le pongo a la empresa para que ella pueda sobrepasar o pueda ganar plata. Entonces, si salta más arriba que esto, gana plata. Si no salta más arriba que esto, pierde plata. Esa es la lógica esencial respecto al punto de equilibrio. ¿Se entiende? Entonces, las empresas muchas veces quieren ganar más dinero que esto. Entonces, uno piensa que hay ciertos rangos, digamos, o ciertas áreas donde la empresa se va a volver más exitoso. Entonces uno dice, mira, quizás este color no sé. No va a ser por eso. Quizás aquí va la cantidad esperada. Entonces tú dices, mira, la empresa va a hacer una liquidación para el año escolar, va a vender 10.000 unidades. Bueno, tú ya tienes calculado si 10.000 es suficiente o no es suficiente, entonces tiene una estimación de la demanda, una cantidad esperada. ¿Sí? Entonces la empresa en ese caso lo que hace es decir, mira, yo voy a vender esta cantidad y entonces tengo más ventas de lo que necesito para alcanzar el punto de equilibrio. Todavía no quiere decir que sea un negocio excelente, ¿sí? Pero es al menos lo que necesita para alcanzar el punto de equilibrio. Entonces, uno esperaría que la cantidad de equilibrio esté muy cerca de la cantidad esperada de ventas o que esté más lejos. Que estén muy cerca o que estén muy lejos. Cerca. ¿Por qué? ¿Por qué, Catherine? Si uno sabe que podría perder plata vendiendo menos de 1.000 unidades, uno quiere vender 1.050, 1.200 o 1.500. Obviamente alguien querrá vender infinito, pero siendo realista. 1500. 1.500. ¿Por qué?
porque quiere tener más plata, más ganancias. Ya, pero quiere asegurarse de vender más. En el fondo, uno no quiere emprender una empresa, un proyecto o un emprendimiento en general, en el fondo, que tenga una cantidad de ventas que es tan cercana, que está, digamos, es tan mínima, no es que sean cero, sino que es tan mínima en el sentido de que es justo lo que necesito para no perder plata, que si algo falla, entonces la empresa empieza a perder plata. ¿Se entiende? Ignacio. Profe, no depender del enfoque de la empresa porque hay empresas que les gusta vender harto y también no tener cierto margen de eso, pero hay empresas que no les gusta vender tanto y obtener más ganancias. ¿Qué empresas son No esas? sé si me explico. No el hecho de vender más le hace favorable a la empresa. Quizás vendiendo poco pueda ganar más. Que Como haciendo vendiendo menos gane más. en el sentido de que, no sé, vendiendo menos unidades yo puedo cobrar más. Pero eso sigue produciendo que tu cantidad de equilibrio sea menos. O sea, si yo entiendo la pregunta, en el fondo es que hay algunas empresas que venden muy poco en términos de unidades, Ferrari, Bugatti, Aston Martin, pero igual tienen mucho ingreso. Y por el contrario, tú eres Tata Motors o Toyota o Chevrolet y tú en realidad quieres que vender muchas unidades y eso te genere los ingresos. Pero en ese caso todavía lo que pasa es que para las empresas de autos de lujo o de alta gama, digamos, van a tener sí o sí una cantidad de equilibrio que es más baja, que es distinto, pero ellos igual quieren maximizar las ventas. No veo una empresa que quiera minimizar las ventas. El enfoque va más que nada por minimizar los costos más que vender más. Pero es que quizás la empresa tiene limitada la cantidad que puede vender y entonces ahí lo que va a tratar de hacer es minimizar los costos. Pero si puede maximizar las ventas, digamos que es una ecuación que va a tratar de hacer las dos veces, o sea, al mismo tiempo la empresa va a tratar de maximizar las ventas y de minimizar los costos, pero eventualmente si la empresa pudiese, hace cualquiera de las dos. O sea, teniendo la oportunidad de ahorrarse costos, se ahorra costos, sin sacrificar la calidad y obviamente sin sacrificar la venta. Y teniendo la posibilidad de vender más, todavía no se me ocurre una empresa que uno pudiera decir, esta empresa quiere vender menos. Gracias, profe. Sí, era como eso del tema de los bienes de lujo, que mientras menos unidades hay en el mercado, como que se vuelven más valiosos. Claro, O sea, como- por ahí va. O sea, porque mire, el otro ejemplo que se me ocurre es levemente más complejo, pero por ejemplo los diarios tienen un margen de contribución negativo. De hecho, en el material de estudio hay una pregunta que es un diario, el Patagonia Daily. Entonces, si uno dice, mira, los diarios te cuesta imprimirlos 600 y lo vendo por 300. Ya, pero lo que pasa es que una parte de los ingresos del diario proviene de qué cosa? Las Auspicio, a lo suscripciones. mejor. De las publicaciones. Entonces, esos auspicios o publicaciones producen que generen ingresos que son fijos. Entonces uno dice, mira, mientras más vende el diario, más te van a pagar publicidad. Entonces, quizá aunque el margen de contribución sea negativo, el fondo que uno dice, yo pierdo en cada unidad, claro, pierdo en el sentido más tradicional, pero no en el sentido de que la empresa, si en vez de tener 100.000 lectores diarios, tiene 400.000 lectores diarios, entonces tendría sentido aumentar eso, porque miren, en el fondo, ¿cuál creen que es el diario más leído de Chile? Hagan su La aporte. cuarta. Sí, es cierto, la cuarta es bien leído, pero no. Última noticia. No, Última noticia. no. Publimetro. Sí, ¿por qué? Porque es fácil, te lo dan en el metro. Te lo El regalan, ejemplo, por sí. listo. Ahí Sí. está Gratis. el mejor ejemplo de que el costo, el margen de contribución es negativo. Eso puede tomar 10 pesos en imprimirlo o 300. Bueno, pero te lo regalan. Entonces alguien dice, oh, qué mal negocio regalar el diario.
Y es una coincidencia que sea Publimetro, no es que sea del metro, ¿se entiende? Entonces, uno dice, no, es que no es así, po. Por algo se llama Publi. ¿Ah? ¿Dónde están sus ingresos que financian el diario? Publicidad. ¿Se entiende? Entonces, puede ser perfectamente que tu margen de contribución sea negativo. Lo que pasa es que tus costos fijos inventos son 100 millones al año y tengo ingresos de 200 millones al año. Y ahí está tu utilidad. ¿Se entiende? Que los ingresos que son en cierto sentido fijos, porque en el fondo si nadie lee tu diario igual van a caer los ingresos, pero esos ingresos, otros ingresos, digamos, por publicidad, que no son por las ventas físicas del diario o digitales del diario, entonces va a generar eso. ¿Se entiende? Entonces piensan en los diarios digitales, ahí es mucho más obvio. No hay nada que venda, pero para producir una tira, digamos, o una edición diaria, tengo que generar ciertos costos, pues tengo que pagar los artículos, etcétera, de los diseñadores, bueno, pero entonces, y no lo vende, ¿no? Pues porque se lee en digital. Ah, entonces, tiene una suscripción, listo, ahí está. Pero los ingresos de nuevo son fijos. ¿Se entiende? Entonces, ya está suscrito, listo. Y además, lo que más paga ahí, la publicidad. Claro, todos los banners y esas cosas, listo. Entonces, en ese caso, quizá uno tendería a pensar inicialmente, no, es que la empresa quiere vender menos porque así se ahorra como el margen de contribución negativo. Pero no es totalmente cierto, porque vender más unidades, en principio lo hace perder más, pero le trae proporcionalmente más ingresos por publicidad, ¿sí? Entonces lo que piensa ahí la empresa es más bien, lo va segmentando por escalones. No dice, mira, entre 0 y 100.000 es lo mismo. Entonces, ya podría tener una cantidad óptima que quizás es vender 1.000. Ya, pero entre 100.000 y 200.000 cambio los precios y da lo mismo. Entonces quizás vender 101.000 es tu óptimo. ¿Se entiende? Quizás como vender la cantidad mínima posible para que no cambien los ingresos. Entonces ahí la empresa va siendo escalonadamente en qué rango se puede colocar. ¿Se entiende? Porque también en el fondo te leen más si tu diario trae menos publicidad. Entonces, si yo pongo demasiada publicidad, entonces la mitad de las páginas son puro anuncio, quizás no leo tanto ese diario. ¿Entiendes? Entonces ahí hay una composición, si yo voy poniendo pequeños como banner en la parte superior, en la parte inferior, página completa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Ya. Entonces, fíjense que este pedacito de acá. ¿Profe? Sí, yo tengo una duda que es como, no sé, como un ejemplo aparte. Que por ejemplo, cuando se organizan estos carretes masivos que van vendiendo las entradas como por tramo, ahí lo que hacen en general las empresas o quienes organizan es usar como una cantidad esperada para vender y van como que para que sea como rentable, por así decirlo, el evento, van como cambiando los precios, aumentando la cantidad o cómo funciona eso, o no tiene nada que ver. O sea, ¿cómo en la tarificación como que te hacen descuento? Ya ahí tiene que ver con asegurarte ciertos ingresos. Entonces tú podrías decir, mira, que con las ventas muy tempranas yo aseguro el punto de equilibrio y que después las que vengan en la segunda parte o en la tercera parte ya sean solamente las ganancias. Entonces, porque así la empresa va consiguiendo ciertos hitos. Por ejemplo, que tenga que pagar a los proveedores en tal fecha, entonces eso tiene que asegurarlo con las preventas. Y después tiene que asegurarlos con la parte 1 y después las utilidades quizás quedan en la parte 2. Entonces, podría ser una de las formas de cubrir que se ocupa en la práctica, pero más bien esa política de precios no va relacionada a directo. Obviamente, en última instancia, influye en cuánto gane, pero no está pensada como alcanzar el punto de equilibrio de ciertas cosas, ¿sí? Sino más bien, bueno, si yo tengo que pagar el arriendo de un local, por ejemplo, listo. Lo que tenga que pagar por eso quizás sería cubrir con las preventas. Entonces, como que tengo un calce entre los ingresos que recibí por anticipado y los gastos que voy a generar pagados por anticipado por la reserva del local. Ya, perfecto. Gracias.
Entonces, lo que nosotros decíamos es, mira, esto de aquí, mientras más unidades se espere vender por encima del punto de equilibrio, te da certeza o seguridad. Entonces, esto es lo que normalmente uno llama el margen de seguridad. ¿Se entiende? Entonces hay una cantidad esperada por encima de, bueno, tú dices, mira, yo tenía que vender 1500 unidades para alcanzar el punto de equilibrio, pero yo espero vender 1800, ya, pues hay 300 unidades que es tu margen de seguridad. ¿Se entiende? Entonces tú estás 300 unidades o de las 1500, un 20% por encima de la cantidad de equilibrio, y mientras más grande sea eso, eso es en el fondo una red. Si tú te caes, pues si se caen las ventas 5% no hay problema, porque tengo un 20% de margen. Si se cae el 60%, entonces tengo problemas. ¿Se entiende? Entonces, por eso que las empresas tratan de hacer que los puntos de equilibrio sean bien bajos, por si acaso. Entonces, una empresa que ha sido muy exitosa históricamente en conservar el punto de equilibrio es Amazon.com. En el fondo, últimamente tiene costos fijos, pero históricamente desde sus inicios tenía prácticamente nada de costos fijos comparado con los ingresos que recibía. Entonces, porque decía, mira, yo vendo cosas que son de otro. En el fondo yo no tengo que pagar bodegas, no tengo que pagar super oficinas centrales, etc. No es que sean cero, pero tiene una cantidad de costos fijos muchísimo más bajos que una empresa industrial, por ejemplo. Y entonces el gran éxito es que si las ventas disminuían en una crisis económica, mis costos disminuyen proporcionalmente, porque casi todos son variables, pero las empresas que tienen mucho costo fijo están atrapadas. ¿Se entiende? Entonces, fíjense en LAN. LATAM Airlines es el mejor ejemplo, porque en el fondo tú tienes demasiados costos de personal, de gastos de administración y ventas que parecen no ser suficientes o parecen no ser necesarios en la actual situación. O sea, fíjense que salía hablando el gerente de la TAM y decía, mira, nosotros en realidad solamente necesitamos 5.000 personas trabajando y LAN tiene 18.000 colaboradores. Entonces hay una parte importante de las personas que en la actual situación no son necesarias, pero quizá ahora permite enfocarse en el negocio y decir, oye, en realidad habían 2 puestos repetidos, etcétera, etcétera, que eso le generaba una planilla, una nómina demasiado cara, demasiados gastos por remuneraciones al mes. María José. Profe, entonces el punto de equilibrio al final va a estar basado en cuántos costos fijos tengo. O sea, entre menos costos fijos, más bajo el punto de equilibrio, ¿eso? Tal cual. Ya. No, entonces no se ve influenciado por los costos variables porque está dentro del margen de contribución. O sea, Entonces, cuando habla de costos, es solamente costos fijos. Pero se ve influenciado. En el fondo, si tú dices, mira, para bajar el punto de equilibrio, que es lo que quiere hacer toda empresa, por si acaso, quiere proteger de que si hay una crisis y las ventas bajan muchísimo, yo no empiezo a perder plata. Bueno, lo primero que tiene que hacer es bajar el costo fijo, ¿sí? Por otro lado, podría decir, bueno, subir el precio de venta, pero eso va a traer menos cantidades realmente demandadas, entonces quizás no es lo óptimo. Bueno, tu otra opción es reducir los costos variables. Entonces, al aumentar el precio y disminuir los costos variables, en el fondo estoy aumentando la mezcla. ¿Se entiende? Como subir el margen de contribución. Entonces, si tú marginas más por unidad, tienes que vender menos para cubrir los costos fijos. Y eso puede ser porque subí los precios, porque le compré más barato al proveedor, porque le empecé a pagar al contado, ese tipo de cosas. ¿Sí? Ya, gracias. ¿No hay de qué? Claudio, tú ibas a hacer una pregunta. Profe, al final Amazon sería parecido como a Uber, ¿o no? ¿En qué sentido? El sentido de que como ellos no ponen el auto, al final tienen como pocos costos fijos, ¿no? Diría que por el contrario, Uber tiene muchos costos fijos. Esa es la razón de por qué Uber pierde plata. Porque miren, el mayor costo o gasto de Uber, ¿cuál creen que es? ¿Los conductores? No.
aplicaciones, ¿no? Como mantener los Sí, permisos y porque la cosas por el estilo. aplicación ya existe, ¿no? Publicidad. Publicidad. 5.000 millones de dólares en publicidad el año pasado. Y eso produce que Uber tenga pérdida. Entonces, y una empresa que vende 13.000 millones de dólares. Entonces uno diría, ah, no, pero es que no tiene el problema de tener la depreciación de los autos, el mantenimiento, etcétera. Sí, pero aún así necesita hacer una cantidad brutal de publicidad. Entonces, si reduce la publicidad, uno dice, venderá menos. ¿Hasta qué momento debo hacer tanta publicidad? Si en el fondo uno ya se acuñó el concepto de tomar un Uber, aunque tú vayas en un Bit, en un Cabify, en un Didi, etcétera. Entonces, como que ahí se plantea el problema, pero de repente, no sé, lo mismo que Rappi. Rappi pierde 1.000 millones de pesos al año. Y dice, pero no debe ser un éxito. No, pero es que invierten tanto en otras cosas que no están directamente relacionadas a la entrega del servicio que les produce pérdida. O sea, el año que Uber tuvo ganancia no fueron en el sentido operacional, fueron no operacionales porque le vendió la operación de Uber China a Didi. Y entonces eso produjo que obtuviera utilidades, pero no es algo que se pueda repetir cíclicamente. ¿Se entiende? Entonces, la empresa perfectamente podría decir, mira, no, no alcanzo el punto de equilibrio, no. Uber está todos los años por debajo del punto de equilibrio. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí voy a guardar esto. Aquí lo que uno quiere ver es un concepto que es conocido como la razón de contribución o la razón de margen de contribución. Entonces, esto es simplemente el margen de contribución, lo voy a poner en sus dos formas, total partido el margen, perdón, los ingresos por venta. ¿Sí? Voy a ponerle totales por si acaso. ¿Sí? O podría ser perfectamente el margen de contribución unitario partido por el precio de venta. Si fíjense que en el fondo si yo multiplico esto arriba y abajo por la cantidad vendida, entonces obtengo la cifra al lado. Entonces esto es un porcentaje. Siempre hay que pensar. Entonces tú marginas 10, 20, 30, 50, 80. Eso es lo que tú estás pensando porcentualmente. ¿Sí? Entonces veo cuánto me contribuye esa venta a cubrir los costos fijos porcentualmente. ¿Sí? Entonces uno podría decir perfectamente que voy a cambiar de color. Los ingresos por venta de equilibrio van a ser los costos fijos totales partido por la razón de contribución. ¿Se entiende? Entonces fíjense que yo estoy dividiendo una cantidad que es monetaria por un porcentaje. Entonces acá me va a quedar una cantidad que es monetaria. ¿Entienden? O si quieren acá verlo como una fracción. Entonces, yo tengo 10 millones que cubrir y yo margino la mitad, bueno, hay que vender 20. Porque si yo vendiera 20, me va a quedar de utilidad la mitad y los costos fijos se llevan eso y listo. Y ahí alcanzo el punto de equilibrio. ¿Se entiende? Entonces, otra forma de verlo, en el sentido que tú dices, no sé qué productos voy a vender, pero yo sé que en cada uno margino esta cantidad porcentualmente. Listo. Cuando la empresa tiene un enfoque de algo que se conoce como el markup. Yo tomo el producto y lo vendo al doble, al triple, al cuádruple, al quíntuple. Y entonces esa política de precios te genera un margen constante porcentualmente. Porque obviamente si yo tengo una unidad que la vendo a 10.000 pesos, me genera un margen monetario distinto que una unidad que la vendo a 100 pesos. Pero es probable que las unidades de 100 tengan mucha mayor rotación o tengan mayor volumen de ventas que la unidad de 10.000.
pero porcentualmente te queda exactamente lo mismo. O sea, de cada 100 pesos me queda 30% o me quedan 30 pesos y de cada 10.000 me quedan 3.000 pesos, pero porcentualmente a la venta es lo mismo. ¿Se entiende? Entonces es único. Al final no va a variar. Claro, eso es. O sea, tú tienes que vender 10 millones de pesos o 20 o lo que sea de cualquier producto. ¿Se entiende? Que no es algo que nosotros vayamos a analizar hasta esta prueba. Nosotros solamente lo vamos a ver con un producto. Pero eventualmente las empresas tienen esa idea de que, bueno, yo no tengo un producto, pues tengo 1.000 productos. Y entonces después vamos a hablar del comportamiento de compra. ¿Yo puedo inducirlo o no puedo inducirlo? ¿O lo tengo estimado? No. El kiosco es el ejemplo más fácil. Bueno, no sé, vienen y compran cualquier cosa. Ah, ya, pues entonces quizás debería marginar lo mismo en cualquier producto. Así te da lo mismo. Pero si tú en realidad quieres decir, no, mira, este producto margino más, lo voy a poner más cerca en la vitrina, lo voy a poner más arriba en la góndola, al medio del pasillo en el supermercado, no lo voy a poner al final. O mire, fíjense en estas situaciones. Uno entra a la página de los supermercados y tiene un banner de ciertas cosas. O quieres vender más, despacho por $1 a la casa. Ah, listo, entonces, pero son solamente cosas que vende Invector, Procter & Gamble, o que lo vende Unilever. Ah, ya, pues. Entonces ahí es claro que el proveedor va a pagar el despacho, pero tengo que vender mínimo tanto. Se asegura la venta. ¿Se entiende? Entonces, esa es la lógica en la que la empresa trata de hacer parte de su tarificación. No es lo único que influya, pero parte de su tarificación, de la fijación de precios, digamos, es que va a considerar que puede tratar de armar un paquete. Entonces tú dices, bueno, pero si yo agarro a Procter & Gamble y digo, ya, ¿qué voy a comprar? ¿Máquina de afeitar o champú u otra cosa? Bueno, no sé, pues ellos habrán puesto en el mix de productos ciertas cosas que tienen una razón de contribución bien parecida, porque si no, trataría de orientarte a los que tienen más margen. Pero al decir, bueno, pero el margen podría ser una cosa, en lo que quiere el mercado otra cosa. Claro, entonces voy a tratar de armar el producto para no estar fabricando inventos. Máquinas de afeitar y que en realidad la gente quiera solamente champú. ¿Se entiende? Porque si no, la empresa no va a poder cubrir la oferta. ¿Entiendes? Entonces, que creo que lo decíamos hace varias clases, pero la empresa lo que no quiere es llegar a tener un quiebre de stock. Y un quiebre de stock implica que tú tienes en existencia menos que las unidades mínimas que determinaste para poder satisfacer al cliente. Lo cual implica que si tú dijiste, mira, mínimo ahí tienen que haber 20 en sala y tuviste 18, no alcanzaste a rellenar el inventario seguro. Y eso es negativo en la evaluación porque en el fondo te va a ocurrir que va a perder un cliente. Alguien va a llegar en algún momento a decir, oh, no hay yogur Nestlé, no hay sopa mayo, anda a hacer, no hay puré, no hay palta. Ah, ya tengo un problema. Perdí una venta y la venta perdida es muy cara para la empresa. No es solamente esa venta, es que la disconformidad del cliente quizás es el valor presente de todas las ventas que ha generado en el futuro. ¿Se entiende? Por eso cuando hablamos de costo de calidad, la falla externa es sumamente importante. En ese caso, el costo del quiebre de stock, tener menos que el mínimo, es un costo de falla externa. ¿Sí? Entonces, fíjense que el punto de equilibrio se podría colocar en 3 líneas. Normalmente uno dice, voy a colocar acá, punto de equilibrio puede verse de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Entonces, normalmente uno habla del punto de equilibrio de corto plazo como la cantidad mínima para cubrir los costos fijos operacionales.
y esta es la parte importante, que son salidas de caja. Esa es la parte importante. Entonces uno dice, bueno, podría ser que yo tengo 10 millones en costos, pero, y esta es la actual situación, pues una empresa quiere sobrevivir. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que quiere hacer la mayor parte de la empresa en estos momentos? ¿Quiere vender lo suficiente para qué? Perdón, ¿qué cosa? No quedarse Para no sin quebrar. Sí, pero eso es de largo plazo. En el corto plazo, ¿qué quieren hacer las empresas? Tener ingresos. Pero ingresos para qué, po? No pagar le los llega a pagar quebrar. sueldo. Pagar los Lo mismo. sueldos. Eso es. ¿Se entiende? Entonces esa es tu cantidad de costos fijos operacionales. No dicen poder pagar a los proveedores porque los proveedores los voy a llamar en la medida que yo pueda vender, po. Si tú dices, pero los sueldos. En eso están muy preocupadas las empresas. No están preocupadas de, por ejemplo, cubrir la depreciación. Entonces tú dices, mira, pierdo plata, sí, pero eso es solamente depreciación, que es un costo fijo o gasto. En este caso no diferenciamos entre costo y gasto. Lo importante es que sea fijo, pero no una salida de caja. O tengo la amortización de los activos intangibles, tampoco una salida de caja. ¿Se entiende? Entonces tengo que actualizar, no sé, provisiones por desmantelamiento, vacaciones, no sé. Mira. Primero lleguemos a fin de mes y podamos pagar los sueldos, el sueldo líquido inclusive. Después vemos si podemos pagar las cotizaciones, después si cubro las vacaciones, las indemnizaciones por año de servicio y otros gastos que no representan salidas de caja. ¿Se entiende? Solamente los costos que te impliquen salidas de plata al final del mes. ¿Se entiende? ¿Es claro para todos? Profe, tengo una duda, que dijo que no importaba si se hablaba de costo y gasto, Ajá. entonces cuando uno tiene que hacer margen de contribución también debe asumir los gastos Sí, fijos. claro. Claro, las Entonces comisiones lo por consideramos como un venta. total. Sí, claro. Como que Ya, ahora, para tomar esta decisión, nos da lo mismo donde se produjeron. Porque en el fondo tú dices, oye, yo tengo que pagar materiales o tengo que pagarle, pensémoslo en el diario, pues yo tengo que pagar el papel en que se imprime o la persona que lo está entregando afuera del metro. Entonces, pues, da lo mismo, los dos son salidas de caja. ya, ¿Entiendes? Entonces, como que ahora la orientación de, pero fue en la producción o en la administración, me da lo mismo, yo quiero ver que haya una utilidad de última línea, ¿no? Ojalá, ¿se entiende? ya. Gracias. Entonces, fíjense que esta cantidad o punto de equilibrio de muy corto plazo, a veces también se le llama punto de equilibrio económico. ¿Sí? Muy corto plazo implica que solamente los que son flujos de cajas es lo que tengo que cubrir. ¿Sí? Después uno dice, en el mediano plazo es la cantidad mínima, la cantidad mínima para cubrir los costos fijos para cubrir todos, ahí está, todos los costos ¿sí? Entonces, ahora no es solamente los que sean salidas de caja, entonces en el mediano plazo tú dices, yo quiero recuperar también la depreciación. O sea, si yo sigo trabajando así, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 9 meses, se te van a fundir las máquinas. Tú necesitarías tener un pequeño fondito que te permita cubrir el reemplazo del equipamiento. ¿Se entiende? O la remodelación de un local. Listo. Y en el largo plazo, entonces uno va a querer vender la cantidad mínima para cubrir la cantidad mínima para cubrir todos los costos fijos. Es decir, tanto los operacionales
como los financieros. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que esta cantidad que está acá de mediano plazo es lo que a veces se conoce como el punto de equilibrio operativo. Sobrevive operacionalmente. Pues fíjense que el 2, el de mediano plazo, es que la utilidad de la empresa sea operacionalmente cero, pero puede ser que igual tienen que pagar intereses por 1.000.000, entonces en última línea va a perder 1.000.000. ¿Se entiende? Y luego lo que uno va a decir es perfecto. Si yo quiero tener un punto de equilibrio en el largo plazo, es decir, que los bancos, los acreedores no se enojen conmigo, entonces voy a tener lo que se conoce como el punto de equilibrio financiero total. ¿Se entiende? Profe, ahí sería como pagar los créditos y todo eso. Claro, pero en el sentido de los costos, solamente la parte de los costos que genera el crédito. Pues no es pagar toda la cuota porque en el fondo hay una parte de amortización, pero sí la parte que sea de los intereses que el gasto del préstamo. Ya, pues, gracias. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Todos claros? Ya, entonces pongámosle número a esto y con eso vamos a terminar la clase hoy día y toda la materia para la prueba. Así que el miércoles hacemos lo que ustedes quieran. Entonces, pongamos un pequeño ejemplo.
¿Sí? Entonces tenemos una productora de eventos que organiza un concierto para el cual vende entrada en 20.000, teniendo costos de fabricación. En el fondo, si tú quieres imprimir el ticket o si tú lo haces digital, pero que tenga todas las firmas, el diseño, etcétera, de 5.000 pesos y paga un 25% a la empresa que vende los tickets como comisión. Realizar el evento requiere 10 millones en arriendo del local, 3 millones en depreciación de los equipos, 8 millones en sueldo de personal y 1 millón en el pago de intereses por el financiamiento para el evento. ¿Se entiende? Entonces, determinar A, el punto de equilibrio en unidades. Profe, Ajá. ¿tiene sentido que una empresa que se está yendo a pérdida o que va a quebrar luego venda sus productos a pesar de que se vaya a pérdida con la venta de esos productos o no? Tiene sentido. Las liquidaciones y la empresa hoy en día. Porque hace caja. Entonces, en el fondo, por eso que en el muy corto plazo lo único que te importa es la caja. Entonces tú dices, si alcanzo a pagar los sueldos, ganaré en el futuro, cuando se acabe la pandemia. Como Entonces, forever. en el muy corto plazo, la empresa lo que más le estresa en el fondo es liquidez. ¿Cómo consigo liquidez haciendo descuentos? Entonces, si la empresa puede vender eso, inclusive, no una práctica ilegal en el sentido del dumping de vender permanentemente por debajo del precio, por debajo del costo, perdón. Es que en el corto plazo tú estás haciendo una liquidación. ¿Se entiende? Entonces tu política podría ser así en el corto plazo. En el largo plazo no tiene sentido. ¿Sí? Entonces, si las ventas son ¿cuál? Listo. Sí, y con eso tenemos más que suficiente para trabajar. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿cuántos son los costos que yo quiero cubrir en el muy corto plazo? Los sueldos, Los sueldos, ya, ¿qué más? arriendo local. El arriendo local. ¿Sí? Entonces, en el corto plazo, digamos, en el punto de equilibrio económico, yo tengo que considerar costos que solamente son esos 18 millones. ¿Sí? Pero en el mediano plazo, ¿qué quiero cubrir también? La depreciación. La depreciación. Entonces voy a tener esos 21 millones, los 10 más los 3 más los 8. Y en el largo plazo, ¿qué otra cosa quiero cubrir? Los Los intereses. intereses. Los intereses. Entonces ahí voy a considerar 22 millones para calcular el punto de equilibrio. ¿Sí? Entonces voy agregándole cosas en la medida de que en el largo plazo tengo que cubrir todo, pero ahora quiero sobrevivir solamente. ¿Sí? Por el otro lado, ¿cuál es tu margen de contribución? ¿Cuánto gana la empresa como margen de contribución? 20.000 menos los 5.000. Un poco más. O sea, ¿10.000? un poco, eso, 10.000. ¿De dónde salen los 10.000?
20.000 menos 5.000 menos los 5.000 que son el 25%. Eso es. Pues entonces, en el fondo, fíjense que estos 5.000 son el costo variable de entregar el servicio en este caso, y tengo un 25% que es el gasto de administración y ventas variables. Pero en este caso nos da lo mismo porque saldrá una línea arriba o una línea abajo en el estado de resultados, pero a mí me importa que el evento sea un éxito. ¿Se entiende? Entonces te van a quedar 10.000. Por lo tanto, ya ahí tenemos una idea de cuánto te va a quedar porcentualmente. ¿Sí? Entonces me voy a pasar voy a borrar esto, voy a ir a la siguiente lámina. Entonces voy a decir lo siguiente. A, cantidad de equilibrio. Entonces voy a decir económico, operativa, total. ¿Sí? Entonces acá, ¿qué decíamos? Tengo que cubrir costos por 18 millones. Vendo en 20.000. ¿Y cuánto era tu costo variable unitario? ¿Cuánto era 5.000. esto? No, 10.000. Ojo, porque aquí acuérdense que estamos pensando en costos y gastos variables. En el caso de la operativa era 21 millones. Voy a ponerlo en otro color mejor para que quede más claro todavía. Era 21 millones partido por, de nuevo, los mismos 20.000 menos los 10.000. ¿Sí? Que en el fondo ese es tu margen de contribución unitario. ¿Sí? Y después teníamos el caso total, en que en el fondo cubría los 22 millones que incluían los intereses. Y eso partió el margen de contribución unitario, que era de 10.000. ¿Sí? Entonces, lo que íbamos a tener era que aquí arriba vamos a tener venta 1.800 entradas. ¿Sí? Después íbamos a decir, si tengo que cubrir además la depreciación de los equipos, son más entradas, son 2.100 entradas. ¿Sí? Y luego nosotros vamos a decir, tengo que vender, si cubro el 1.000.000 de intereses, además, 2.200 entradas. Eso responde a. ¿Sí? Después entonces B era bastante simple, porque te decía cuánto es la razón de contribución. ¿Cuánto se gana por cada entrada la empresa en plata? 10.000 pesos. 10.000. ¿En cuánto lo vende? 20.000. 20. Entonces, ¿cuánto le queda porcentualmente? 0.5, 50%. 50%. Listo. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que alguien pudo haber pensado esto al revés. Dice, no, para conseguir los ingresos por ventas de equilibrio, estoy pensando en ingresos, 18 millones partido por 50%, o 21 millones partido por 50%, o 22. O vaya, voy a hacer solo el caso 1. Tengo que vender 36 millones. Ya listo. Si tengo que vender 36 millones y cada entrada la vendo a 20.000 pesos, entonces son 1.800 entradas. ¿Se entiende? Puedo llegar primero a la cantidad y después a los ingresos, o primero a los ingresos y después a la cantidad. Exactamente lo mismo. ¿Sí? Y la letra C, y con eso terminamos la clase hoy, decía, mira, ¿cuánto es el margen de seguridad? Entonces, ¿cuántas unidades esperaba vender la empresa? 4.000. 4.000. ¿Cuántas tenía que vender? Pongamos el total. Fíjense que podríamos hacer esto para el económico, el operativo, el total. Pero ¿cuánto tenía que vender para que cubriera todos los costos? 2.200. 2.200. Pues entonces, ¿cuántas te sobran? 1.800. Eso es. ¿Se entiende? Y como te lo pedía en monetario, entonces podríamos decir que el margen de seguridad
sería 1800 unidades por 20.000. Entonces eso quiere decir que hay 36 millones extra. En el fondo tú necesitas vender aquí 44 millones, acuérdense, sería el 22 millones partido el 50% para salir a raya. Pero tú esperas vender 4.000 entradas, entonces 4.000 entradas, 20.000 son 80 millones. Ya, pues, ¿cuánto te sobra por encima del punto de equilibrio? Los 80 menos los 44. Y justamente eso es estos 36 millones. ¿Se entiende? ¿Es claro para todos y todas? Sí. Creo que yo tengo una mini duda. ¿Mm? ¿Esos 36 millones serían como ganancia por la venta de entradas extra? Ingreso. Ya. O sea, los 36 millones, perdón, del margen de seguridad. Sí. Eso sería la utilidad operacional. O sea, si yo hago el estado de ya. resultados, tendría 80 menos los 40 millones de costos, menos los costos fijos, y eso es lo que te quedaría en el fondo de la utilidad, pero no te van a quedar los 36 millones, porque acuérdate que aquí a ti te queda el 50% de eso. Entonces, la utilidad operacional con ese margen de seguridad va a ser 18 millones solamente. Ya, perfecto, gracias. ¿Alguna otra duda? Profe, acá tenemos que considerar en el total si es que nos dicen, por ejemplo, el pago de impuestos. Pues que el pago de impuestos da lo mismo, porque cuando yo pago impuestos es cuando tengo utilidades. Y como justamente tú estás buscando que la cantidad de equilibrio sea cero utilidad, entonces si tengo impuestos, no tengo impuestos, da lo mismo. En el fondo, por eso no hablé de los impuestos, porque los impuestos son irrelevantes para el cálculo del punto de equilibrio. Si yo pago 20, 30, 50, 80, lo mismo, porque el 100%, el 70, el 50, el 30 de cero sigue siendo cero. ¿Se entiende? Entonces no haría la diferencia si es una institución con fines de lucro o sin fines de lucro. En el fondo, una que pague impuestos y una que no pague impuestos. Ya. Es que yo lo veía, o sea, es que yo lo veía como por producto. ¿Por producto en qué sentido? Por ejemplo, que uno tenga que sacar como la utilidad unitaria, o sea, como el producto en sí, lo mismo que estamos viendo antes, como el precio por venta, no el costo, y pensé que teníamos que sacar, por ejemplo, el IVA. Pero ese tipo de impuestos sí. Claro, o sea, si yo hubiera dicho aquí, vendo la entrada en 23.800 IVA incluido, claro, lo primero que tengo que hacer siempre es quitar el IVA, pero eso ha sido la tónica de todo el curso, porque el estado de resultados jamás se prepara con el IVA. Ya, perfecto. Gracias. ¿Alguna otra duda? Yo, profe, pero es de procesos. Bueno. ¿Cómo se hace cuando te dicen que se hace uniformemente, pero por ejemplo desde el 40% al 100%, no todo el proceso? Una gran idea. Proporcional a eso. No recuerdo que hayamos preguntado eso alguna vez en una prueba, pero, por ejemplo, si tú avanzaste del 40 hasta el 60, avanzaste un tercio, porque avanzaste 20% del 60% que tiene que avanzar uniformemente. Entonces se hace saco la proporcional a la proporción otra. Ya. Claro, como si avancé el 20 del 60 o el 50 del 60. Y ahí saco una proporción. Ya, gracias. ¿De qué? ¿Todo claro? Profe, yo tengo una pregunta, pero es de ABC. Es que no sé si se acuerda del ejemplo que hicimos en clase, el de las pizzas. Ya, el tema es que lo estaba haciendo ayer y me preguntaban por el producto más rentable según ABC. Y nosotros en clase habíamos dicho que como la mejor base de asignación era hacerlo en base a horas mod, porque venían de los lotes, etc. Y en la pauta lo hace como, lo divide como por categoría y lo hace en lote, por unidad y por soporte de instalación. ¿Eso siempre tiene que ser así? No. Es que como tú estás haciendo ABC, no puedes ocupar una taza. Tienes que ocupar varias tazas. Puede ser la gracia de basado en actividades. En el fondo, cada actividad
tiene un causante del costo, un cost driver, entonces tengo que asociar todas las actividades. Lo que pasa es que en ese ejercicio en particular, como eran 14 actividades, entonces no eran muchas, pues nosotros las agrupamos en las que eran a nivel de unidad, las que eran a nivel de lote, y la siguiente categoría que era a nivel de producto y soporte a la instalación. Entonces en el fondo te quedan 3 tasas, pero eso te lo decía el Ah, enunciado. Solamente en ese caso se asociaban en 3 porque el enunciado te decía, y por eso el enunciado además te decía, mira, la empresa maneja estas 4 posibles tasas. Chao. No, no era como que uno pudiera disparar cualquier cosa. En ese caso quedaba más acotado, pero solo en ese ejercicio. ya, perfecto. Es que entonces te lo leí mal en el enunciado, pero decía soporte y producto, porque no caché bien por qué le había sumado las actividades a nivel de producto en soporte, pero debe ser por lo Eso que... te decía el enunciado, pues como mezcle esas Ya, dos categorías. ya, perfecto. Muchas gracias. ¿No hay de qué? Que estén bien. Chau, chau. Profe, disculpe. Ignacio. La prueba va a ser igual que la prueba 1, o sea, va a tener dos partes, una parte alternativa y otra desarrollo. O sea, sí, probablemente, pero no la vamos a dividir con ese break. Va a ser las 2 horas de corrido. Ya, perfecto. Gracias, profe. Listo, que estén bien. Chau, chau. Muchas gracias.